buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos a este autor fantástico que me tiene loco, que se llama Mario Biglino, y a un título, no sé si llamarlo conflictivo, alguno se puede desesperar, yo ya no me desespero de nada, titulado La Biblia manipulada, lo que Mario Biglino descubrió y la Iglesia oculta. En los próximos días voy a revisar de nuevo algo interesantísimo, que son todos los evangelios, incluidos los apócrifos. También tengo preparado un audio que tiene que ver con el Evangelio perdido de Tomás, del cual ya tengo hecho un audio, que os lo pondré, interpretado por Greg Braden, una conferencia que dio hace, yo diría como 20 años casi ya, en Milán, donde tuvo la oportunidad de visitar un monasterio en Italia que esconde una serie de secretos increíbles. Dicho esto, nos vamos a Mario Biglino con una pequeña introducción, y el formato de hoy es un formato de la revisión de lo que cuenta Mario Biglino acerca de la Biblia y una serie de preguntas y respuestas. Todo está hecho, y como siempre en este canal, para hacernos preguntas. Hemos de preguntarnos. En la pregunta, el genio de las preguntas es Krishnamurti. Agotar la pregunta. Todo lo que nos ha dicho la Biblia, lo que nos han contado de la Biblia, porque parece ser que nosotros no leemos mucho, porque leemos, pero no sabemos ni lo que leemos, porque en el momento que hablamos de Ezequiel y vemos la narración y nos creemos que es Yahvé, pues ya es como para plantearnos alguna cosita. Sabemos leer, no sabemos leer, leemos precondicionados, ¿cómo leemos? Entonces podemos hacernos una pregunta si lo que cuenta la Biblia es verdad, es mentira, es un pseudo, es una interpretación. Y si los textos sagrados que millones de personas han seguido durante siglos fueran manipulaciones, traducciones erróneas o interpretaciones diseñadas para ocultar la verdad. Mario Biglino, ex traductor del Vaticano, ha revelado algo que sacude los cimientos de la historia y de la espiritualidad. Lo que la Biblia realmente dice no es lo que nos han contado. ¿Quiénes eran realmente los Elohim? ¿Qué secretos se ocultan en los textos originales en hebreo? ¿Por qué el mensaje original de la Biblia fue alterado? ¿Estamos frente a un legado espiritual o una manipulación histórica? Este audio no es para los que temen hacer preguntas. Es para quienes se atreven a cuestionar, a buscar, a descubrir lo que ha sido ocultado durante siglos. Empezamos por la revisión de traducciones bíblicas y su evolución. Biglino destaca cómo las nuevas traducciones de la Biblia están comenzando a corregir errores de interpretación arraigados durante siglos, apoyando sus argumentos previamente presentados sobre la naturaleza de los textos antiguos. La Biblia es un texto centrado en Israel. En los comentarios de Mario Biglino se enfatiza la idea de que la Biblia, en su esencia, se trata de la historia del pueblo de Israel y su relación con la divinidad, contrariamente a las interpretaciones universalistas. Se compara la interpretación de los comentaristas judíos y la de las Biblias católicas, destacando sus diferencias. Existe una localización física de Dios. Biglino insiste en que la Biblia describe a Dios, Elohim, Yahvé, como un ser ubicado en el espacio, ya sea un lugar específico o viniendo de una dirección concreta. Hace una referencia también extrabíblica que tiene que ver con el Corán, del cual tenéis un audio que presenté hace unos días acerca del origen del universo, del hombre, de la tierra, en el Corán. Mauro explora una conexión entre la Biblia y el Corán, específicamente en relación a la ubicación del origen de la divinidad, mencionando la Sura 53 que designa a Alá como el señor de Sirio, una estrella vinculada a la constelación de Orión. Aquí podemos entrar en ideas y hechos claves.
La primera, corrección de la profecía de Isaías. Biglino celebra que las nuevas Biblias finalmente reconocen que la profecía de Isaías 7:14 no se refiere a una virgen que concebirá, sino a una joven mujer ya embarazada, específicamente Abías, la esposa del rey Acaz, quien daría luz a Ezequías. Citas bíblicas modernas que confirman esto. La joven, la que se interpreta como María, podría ser esposa del profeta, que sin embargo no se nombra, o del rey. No hay indicaciones precisas, pero afirma que el nombre Alma significa muchacha, que en griego se tradujo como virgen, exactamente como dijo, y que efectivamente dará a luz dentro de unos meses. Ideas y hechos claves 2. Yam Suf, como mar de juncos. La traducción correcta de Yam Suf ya no es mar rojo, sino mar de juncos, como Biglino ha argumentado durante mucho tiempo. Esto tiene implicaciones significativas para la interpretación de ¿qué? Del Éxodo. 3. Énfasis judíos en la creación de Israel, no del mundo. Se citan comentaristas judíos para argumentar que la Biblia trata principalmente sobre la creación de la nación judía, no la creación universal. La esencia de la creación no es la historia de las montañas y los valles, de los océanos y los desiertos, ni de los animales ni de los hombres. Es la historia del nacimiento de Israel. La Torá es la esencia del desarrollo del pueblo elegido por Dios, y todo lo que le es ajeno es, por tanto, simplemente superfluo. La importancia de comerciantes y trabajadores. Se destaca una perspectiva judía que valora más a los comerciantes y artesanos que a los eruditos, ya que su trabajo en el mundo material ayuda a crear un hogar para Dios en los mundos inferiores. El propósito final de la creación es crear un hogar para Dios en los mundos inferiores, ya que los hombres de negocios y artesanos operan esencialmente en estos mundos. Ellos son quienes pueden elevarlos llevando a cabo la voluntad divina. La tradición oral judía como posesión exclusiva. La razón por la que Dios no permitió que Moisés fusionara la tradición oral con el texto escrito es para impedir que otras naciones se consideren los elegidos. La razón por la que Dios no permitió, repito, a Moisés fusionar la tradición oral con el texto escrito de la Torá fue que previó que en el futuro algunas naciones podrían pretender ser elegidos por Dios. Sin embargo, estas personas nunca habrían podido afirmar que conocían toda la Torá porque les habría faltado el conocimiento de la ley oral. Como veis, Mario Biglino es que se lee y no para de interpretar. Claro, él puede leer los textos originales, yo no. Y no sé por qué me da que muchos de nosotros tampoco. Dios localizado en el espacio. Biglino reitera su argumento de que la Biblia describe consistentemente a Dios ubicado en lugares específicos del espacio. Se menciona el Kabot y el Ruach como ejemplos. La atribución del Pentateuco a Moisés es cuestionable. Biglino argumenta que la afirmación de que Moisés escribió el Pentateuco es insostenible a la luz de la investigación académica. Algunos críticos han negado que Moisés sea el autor del Pentateuco, aunque el mismo Jesucristo se lo atribuye. Sugiere que incluso Jesús no estaba al tanto de la autoría real del Pentateuco, pero es que sabemos... Bueno, Mario Biglino dice que Jesús no nació en el año S0, sino en el 27. Pero además de eso, nosotros podemos decir que no hay certeza de la existencia del Jesús que nosotros conocemos. Igual que de Buda. Primer texto que habla de Buda, 500 años después de la existencia de Buda. Primer texto que habla de Jesucristo, 70 años, algunos dicen que 40, después de la existencia de Jesucristo. Y durante todos esos años que supuestamente fue un revolucionario, no hay ningún texto romano que hable de nada. Y mira que esos tíos romanos lo escribían todo. Cosas, ¿no? Cosas. El Génesis como derivado de fuentes babilónicas. De esto ya he hablado aquí.
porque hemos hablado de los textos babilónicos y hablado del Génesis y del Corán, que también es como una secuela, que copian cosas, algunas las cambian, otras no. Viglino señala la contradicción de considerar el relato del Génesis superior a sus contrapartes babilónicas, cuando en realidad es una adaptación. La descripción de la creación y del diluvio, que están representadas en los monumentos asirio-babilónicos y en ciertos documentos anteriores a Moisés, son bastante grotescas en relación con el majestuoso relato del Génesis, pero estos testimonios confirman la inspiración de la historia de Moisés en lugar de invalidarla. Viglino considera esto como una contradicción, ya que la historia original se considera ridícula, mientras que su copia, la historia del Génesis, siendo la original la babilónica, y la copia, el Génesis, la historia del Génesis, es considerada inspiración divina. Este ejemplo es tan rotundo, es tan brutal, que solamente con este ejemplo nos podremos ya plantear ciertas cosas, es decir, pensar. La bendición de Abraham no es universal. La promesa de que todos los pueblos serán benditos en la posteridad de Abraham se interpreta, según los comentaristas judíos, como limitada a la descendencia de Abraham, no a la humanidad en general. Y esto es importante porque aquí, salvando esto, muchas veces he dicho, he comentado, que cada cultura tiene su recreación. Algunas se parecen muchísimo y que muchas de ellas, pretendiendo ser universalistas, no son nada universalistas, porque entre otras cosas desconocen las otras culturas del mundo que ya existían. Igual que existía gente en Israel o Palestina, lo que fuese, existían en América. Y cada uno con su cultura, su recreación, sus dioses, sus representaciones, sus cosas. Iglesias universalistas, los cojones. Iglesias que se quieren hacer con todo, que es distinto, antes y ahora. Repito, se interpreta, según los comentaristas judíos, como limitada a la descendencia de Abraham, no a la humanidad en general. Cuando se dice que todos los pueblos serán benditos en la posteridad, no significa que todos los pueblos del mundo serán benditos gracias a Israel, porque además se desconocían muchísimas cosas de otros mundos. ¿No os parece? Más bien, como dice Rashi, los padres dirán a sus hijos que vuestra posteridad sea como la de Isaac. Alá como el señor de Sirio. El Corán menciona a Alá como el señor de Sirio, conectando así la divinidad con una estrella específica en la constelación de Orión. Viglino ve esto como una confirmación extrabíblica de que las antiguas civilizaciones ubicaban los orígenes de sus dioses en lugares específicos del cielo, y Alá es el señor de Sirio. Como veréis aquí, Viglino presenta pruebas bastante sólidas para mí, utilizando, porque no para de leer, nuevas traducciones de la Biblia y de textos judíos para argumentar que la Biblia es fundamentalmente un texto centrado en Israel, con una concepción de Dios más localizada y menos universal de lo que comúnmente creemos. La referencia al Corán y a Sirio añade una dimensión intrigante, sugiriendo conexiones entre diferentes tradiciones religiosas en relación al origen celestial de las divinidades. Es un cuestionamiento constante. Y aquí ahora vamos a entrar en esta tanda, como si fuese un ring de boxeo, donde nos lanzamos preguntas acerca de este audio de hoy, la Biblia manipulada, según Mario Viglino. ¿Cuál es la principal crítica de Viglino sobre las traducciones bíblicas tradicionales? Nos comenta que muchas de esas traducciones bíblicas son inexactas y oscurecen el verdadero significado de los textos originales. Cita ejemplos como la profecía de Isaías sobre la Virgen, donde el término hebreo alma, muchacha joven, se tradujo como virgen, y Yam Suf, mar de juncos, como mar rojo. Estas traducciones erróneas, según Viglino, distorsionan la comprensión de los eventos y las figuras bíblicas. ¿Cómo están cambiando las traducciones bíblicas modernas según Viglino? Viglino señala que las traducciones bíblicas más recientes están comenzando a corregir algunos de esos errores. Menciona la traducción de alma como muchacha joven, por primera vez, y Yam Suf como mar de juncos. Él anticipa que otras traducciones claves como Olam, Bará y el Shaddai también serán revisadas en el futuro para reflejar un entendimiento más preciso de los textos originales.
¿Cuál es la diferencia entre la interpretación católica cristiana de la Biblia y la interpretación judía, según Biglino? Biglino destaca una diferencia fundamental en la interpretación entre las Biblias católico-cristianas y la perspectiva judía. Mientras que las introducciones, de las Biblias cristianas a menudo presentan el Génesis como una historia de la creación universal, los comentaristas judíos enfatizan que la Biblia, en su esencia, narra la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Fijaros, la Biblia. El mundo católico se trinca literalmente la Biblia y se la adapta en sus introducciones a su historia y la convierte en universal. Los judíos no. Repito, los judíos enfatizan que la Biblia en su esencia narra la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Para los judíos, la creación se centra en el nacimiento de la nación judía y todo lo demás es secundario. ¿Cómo aborda Biglino la idea de Dios en la Biblia y en el Corán? Biglino observa que tanto en la Biblia como en el Corán el concepto de Dios es continuamente cuestionado y puesto a prueba. Además, enfatiza que la Biblia, en su descripción de Dios, o los Elohim, plural, a menudo los sitúa en ubicaciones físicas específicas. Esto no hace falta que pensemos mucho más, ¿no? Son de allá. Son de allá. Es que nosotros somos unos genios. Nos leemos estos libros que son fantásticos. A mí me encantan, ¿eh? Y entonces nos creemos que Dios angelical, espiritual, lo llamamos siempre, pues allá que era el mundo y está por aquí y no abrimos la puerta a nada más. ¿Qué importancia tiene la ubicación física de Dios en la interpretación de Biglino? Biglino argumenta que la Biblia describe a Dios o los Elohim como localizado en el espacio. Cita ejemplos como el Ruaj de Ezequiel, que viene de una dirección específica, y el Kabod que se levanta del suelo. Esta localización, de hecho, tenéis el libro de Ezequiel hecho aquí en varios audios. Esta localización, según Biglino, desafía la idea de omnipresencia y universalidad de Dios que se ha promovido. ¿Cómo relaciona Biglino el Corán con sus hipótesis sobre los Elohim bíblicos? Biglino encuentra una confirmación de su hipótesis sobre el origen de las divinidades en el Corán. Se refiere a la Sura 53, versículo 49, que afirma que Alá es el Señor de Sirio. Sirio es una estrella vinculada a la constelación de Orión. Era de gran importancia porque, para las culturas antiguas, Biglino interpreta esta conexión como una evidencia adicional de que los pueblos del Medio Oriente ubicaban el origen de sus dioses en lugares específicos del cielo. ¿Y cómo llegan? Volando, ¿no? Volando. O espiritualmente, volando. ¿Qué implicaciones tiene el concepto de bendición en el contexto bíblico según Biglino? Biglino argumenta que la palabra bendición en la Biblia no se refiere a la espiritualidad, sino a la concesión de bienes materiales, incluyendo la prosperidad, la descendencia numerosa y la riqueza y una vida cómoda. Eso es importante porque en los próximos días voy a hacer una revisión de un podcast que lleva ya 4 audiovídeos sobre los gnósticos. Y los gnósticos, que en general la gente, los gnósticos que pensaban alternativamente, los gnósticos tienen mucha tela marinera porque tienen una visión de la concepción del Dios del que hablamos, y de la materia bastante crítica. Hay un Dios y hay otro Dios. Lo que pasa es que en general, cuando nosotros oímos hablar de los gnósticos, como no solemos leer, ¿qué ocurre? Que interpretamos lo que nos da la gana. Alternativos. Pero hoy vamos a entrar en los próximos días en qué es esto de los gnósticos de verdad. Y ya te digo que aquí aparecen los satanáses, la materia, el control. Sí, muchas de las cosas de las que hablo aquí muchas veces, que tiene que ver el ser humano. Para evolucionar, nosotros hemos de trascender el concepto que tenemos de trabajo. Sí. Somos totalmente dependientes del trabajo. El trabajo como un intercambio, pero un intercambio que lleva a la economía. La economía lleva el poder, a la poder lleva estructuras. Así pasa lo que nos pasa.
Mira que llevamos siglos aquí funcionando, pero mucho no hemos aprendido. Bueno, unos dicen que gracias a la tecnología, revolución industrial, derechos humanos y todas estas cosas, que claro que sí, pero todos seguimos cogidos por las pelotas con el trabajo, el concepto de trabajo. Sí, ¿no? Trabajo, dinero, comida, mantener, salud, ¿no? Es así, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Y aquí pongo ya el punto y seguido a esto de Mauro Viglino, porque vamos a seguir, ya os lo aviso. ¿Cuál es la conclusión general de Mauro Viglino con respecto a la Biblia y su interpretación a lo largo del tiempo? La conclusión de Viglino es que las interpretaciones modernas y tradicionales de la Iglesia a menudo se desvían de su significado original. Él insiste en la importancia de examinar los textos antiguos con objetividad y considerar las posibles traducciones alternativas que están surgiendo en las ediciones modernas. Por eso no trabaja más en el Vaticano, porque lo tiraron de la editorial Vaticana Paulista. Le dijeron, lárgate que nos desmontas el chiringuito. Su trabajo apunta a desmitificar la Biblia y presentarla como un relato más terrenal y centrado en el pueblo de Israel, en contraposición a una narrativa universal y espiritual. Bueno, yo creo que esto está bastante claro. Basta dar una vueltita. No hace falta mucho más. Solamente con el relato del diluvio ya y babilónico ya eso pues un soplo. A mí me encanta Mauro Viglino. Lo veo como alguien que cuestiona, que cuenta las cosas de manera fascinantes. Si lo veis en sus vídeos, yo os invito a ir a su canal, el canal de Mauro Viglino, que está en italiano. Después, no sé si aparecerán traducciones en español, supongo que sí. Es una pasada. Y lo explica y saca el libro y te dice dónde está puesto, dónde lo pone, y te pone la palabra en hebreo y la traducción. Vamos, que nos encanta. Que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más. Chao.